Así como estás en pie, quiero invitarte a que abras tu Biblia en el primer libro de Crónicas, capítulo 4, versículo 9 y 10. Creo que tenemos suficiente tiempo para poder primer libro de Crónicas, capítulo 4, en su verso 9 y verso 10. Cuando lo tenga, dice amén. ¿Estamos todos, hermanos? Y leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo, bajo la guianza del Espíritu Santo. Y leemos todos y dice así: y Jabes, diga conmigo, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh Dios, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. ¿Cómo termina esta palabra? Y otorgó Dios lo que pidió. Puede sentarse. Esta palabra es la que el Señor ponía en mi corazón fuertemente, y quiero que usted tome esta palabra. Si usted trae, gracias hermano, si usted trae ahí por ahí sus notas, puede tomarlo. Y quiero hablar bajo el tema de esta noche: una oración eficaz, una oración de Jabes. Y como subtema, fuiste llamado para brillar. Mira a la persona que tengas a la par y dile: no importa cuántos años tú tengas, no importa de dónde tú vienes, tú fuiste llamado para triunfar. Pero dígaselo así con fe. Quiero que se lo diga así con fe, como si usted quizá esté hablando con el próximo presidente de Estados Unidos, o no sé, o como el presidente de Guatemala, como si usted estuviera viendo a su hermano como algo maravilloso, algo grande que Dios vaya a hacer en él. Nosotros a veces como hermanos nos tenemos en poco quizá, pero hoy le invito a que usted pueda ver a la persona que tenga la par y dígale: tú eres un hijo de Dios, tú eres pueblo de Dios, escogido desde cuando eras un bebé, desde cuando tú eras un embrión y Dios te empezó a formar con sus manos poderosas, con sus pensamientos divinos. Él ponía cosas especiales en ti. No es una casualidad de que tú tengas esas características físicas. Dios pensó aún con ponernos nuestros colochitos a los que somos, chinitos, no sé cómo tú eres, pero Dios te escogió y te hizo así. Mira, tú tienes un Dios poderoso, un Dios detallista, un Dios maravilloso. Y quiero llevarlos al Génesis. No busquen en su Biblia, sino solamente pensar que los pensamientos de Dios, que el plan de Dios desde un principio han sido buenos. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero yo en esta noche quiero decirle que los planes de Dios desde un principio han sido buenos. Los planes de Dios desde un principio han sido buenos y seguirán siendo buenos. El corazón de Dios, quizá nosotros como humanos cambiamos, pecamos, fallamos, pero el corazón de Dios siempre ha sido un corazón redentor, de misericordia, de traernos hacia el perdón, hacia Él por medio de Jesucristo. Pero el corazón de Dios nunca ha cambiado. El corazón de Dios nunca ha cambiado. El corazón de Dios es un corazón, Santiago lo dijo, que Él es amor. Y ahora yo le pregunto a usted: ¿qué es amor? Amor es Dios, Dios es amor. Y solo al ver ese concepto, al solo ver esa palabra de que Dios es amor, yo me quedo en la luna y no puedo llegar a decir un concepto de que es amor, porque amor es igual a Dios y Dios es igual a amor. Entonces, ¿qué es Dios o qué es amor? Es lo mismo.
Y es por eso que lo llevaba al Génesis, porque desde el principio el plan de Dios fue bueno para el hombre. El plan de Dios siempre fue bueno. Por eso el Señor le habla a Jeremías y le dice: Jeremías, levántate y dile al pueblo y exhórtalos y tráelos a que se vuelvan a Él. Pero el plan de Dios era que vinieran a Él, para que vinieran y volvieran al plan primero de Dios. Y por eso dice la Biblia que los planes de Dios son de mal. No dice así, ¿verdad? Los planes de Dios son de bien, de bienestar. Diga conmigo: Dios quiere lo mejor para mí. Levante su mano derecha y diga conmigo: Dios quiere lo mejor para mí. Y ahora le hago la comparación. ¿Usted quisiera lo mejor para su hija, o lo más o menos, o lo que no sirve? Usted quiere lo mejor. Por lo tanto, si ustedes, siendo padres, quieren lo mejor para sus hijos, ¿cuánto es nuestro Padre Celestial que Él quiere darnos lo mejor? ¿Cuánto es nuestro Padre Celestial que quiere darnos lo mejor? Con su permiso, pues, pero ¿usted quisiera darle las mejores uvas a su hijo? Pues Dios no quiere darle solo uvas, Dios quiere darle frutos espirituales. Y como decía el pastor, ya es tiempo que demos fruto, que no seamos solo plantas sin fruto, porque Jesús, bendijo a la higuera que no daba fruto, o la maldijo. Entonces tú tienes que ser una planta que dé mucho fruto, que Omaha, Nebraska, se dé cuenta de que usted es una persona llena de frutos del Espíritu Santo. Que cuando lo vean caminar digan: oh, él tiene la presencia de Dios. Cuando el Señor habló y Él dijo: creamos al hombre, porque desde el Génesis vemos cómo el Señor en su Trinidad pensó en hacer el hombre. Amén. Él dijo: hagamos el hombre según a nuestra semejanza. Si usted se da cuenta, desde el Génesis capítulo 1, verso 14, 15, 16 en adelante, empieza a detallar el plan de Dios, y desde ahí vemos la Trinidad, donde Él empieza a hablar que hagamos, que hiciesen al hombre. Y ahora le digo yo esta pregunta: ¿Dios escogió un lugar feo para el hombre, en este caso Adán? ¿O dónde fue el lugar donde lo llevó a que viviera en ese lugar bonito, hermoso? ¿Cómo se llama? Vamos a ver, bíblicos, hermanos líderes que están acá. Edén. ¿No le suena esa palabra? ¿Sabe usted el significado de la palabra Edén? Amén. Pues la palabra Edén significa paraíso. Y el Señor dijo: llevemos a Adán. No dijo al mar muerto. Yo no sé si a usted le quebranta esto, pero dijo: llevémoslo al huerto del Edén. Eso, cuando yo leí eso, me quebranté, porque yo dije: Señor, si el huerto del Edén era lo más especial que había sobre la faz de la tierra, digámoslo así, hablando, eso significa de que Dios pensó en un lugar muy bueno para el hombre desde un principio. Usted fue elegido para un paraíso, diga conmigo: yo fui elegido para un paraíso. Y cuando yo pensaba esto, decía yo: definitivamente Dios quiere lo mejor para mí, para mi familia, para todos mis hermanos. Dios siempre ha querido lo mejor. Dios no quiere las cosas malas para ustedes, sino siempre lo bueno. Dios no es malo, Dios no es malo. Quítense ese pensamiento de que Dios quiere que usted viva quizá escasamente o con deudas o algo. No, hermano, no fue el plan de Dios. Muchas veces son nuestras malas decisiones, pero las decisiones de Dios siempre han sido buenas para su vida. Han sido muy buenas. Y en esta noche quiero hablar bajo el tema de la oración de un hombre que se encuentra en la Biblia. Muchos escuchamos a David, escuchamos a un Pedro lleno de fe, pero a esta persona solamente se menciona una vez en la Biblia. Una vez aparece su nombre, y no aparece en la Biblia porque abrió un mar o porque hizo algo por medio del Espíritu Santo, sino simplemente porque venía de un linaje, venía de una descendencia. Diga conmigo: descendencia. Mi descendencia es poderosa. Dígalo, confiéselo, no tenga temor. El Salmo 112 dice: tu descendencia entonces pues será poderosa. Yo no sé si usted ha leído el Salmo 112,
Pero el Salmo 112 dice: tu descendencia será poderosa aquí en la tierra. Aquí en la tierra. Le invito a que lo lea. Dígaselo a sus hijos cuando estén dormidos, cuando estén despiertos, pero algo tiene que provocar esa palabra en ellos. Porque Dios lo escogió a usted para cosas grandes, y por eso el subtema de esta noche es: fuiste llamado para brillar. Y para brillar no solo hablo en medio de las tinieblas, sino en todos los ámbitos. Nosotros fuimos creados para brillar. Esa fue nuestra, digámoslo así, quizá la visión de Dios, que nosotros fuésemos hechos para brillar. ¿Dónde? Desde el principio, en el Edén. No, lo más importante del Edén no eran las uvas, no eran los alimentos, no era un río que había muy lindo, no. Lo más importante que había en ese huerto era el humano, era el hombre, que Dios había puesto en esa tierra fructífera. ¿Cuántos están gozando? ¿Cuántos están gozando? Espero que esta parte del mensaje les haya gustado, pero también la otra parte que viene después. Porque el tamal se come todo, ¿verdad? O tiran ustedes, bueno, las hojas sí va, pero se come completo. Diga conmigo: Dios es bueno. Yo siempre le digo a los jóvenes en Guatemala: jóvenes, no se olviden de que sin Dios no somos nada. Sin Dios no somos nada. Definitivamente no somos nada. Volviendo a la palabra de Jabes, quizá alguien se llame Jabes acá, pero no sé. Pero no le ponga ese nombre a su hijo, o no se lo vaya a poner, porque no tiene un buen significado. Cuando la mamá dice que tuvo muchos hijos tuvo esta señora, y a uno de ellos le puso el nombre de la situación que estaba viviendo, porque en Israel se acostumbraba, o en esas tierras lejanas se acostumbraban a que si yo estaba pasando, por ejemplo, alegría, yo tendría que ponerle un nombre a mi hijo con ese nombre. O por ejemplo, mi nombre significa Gerson, es Gerson y significa forastero. Porque cuando Moisés andaba en esas tierras que conoció a Séfora, su esposa, pues tuvo un hijo con ella, y como él andaba de extranjero, entonces dijo: mi hijo se va a llamar Gerson. Yo no sé si usted sabe su significado de su nombre, pero le invito a que lo busque, si es bíblico, pues. Pero le animo a que lo haga, porque entonces usted va a saber qué significa su nombre. Porque a mí me gusta que me llamen por mi nombre. No me gusta que me llamen o Colocho o algo así, sino que me llamen por mi nombre. O sea, Gerson, yo me llamo Gerson. Hermano se llama Brian, hermano se llama usted, ¿cómo se llama? Edwin. ¿A usted le gusta que le llamen por su nombre? Cuando usted le habla a papá, ¿cómo le habla? Padre. Su nombre es Padre. Amén. Y Jabes había crecido en un momento tan difícil, porque su madre se encontraba en, ¿qué decía la Biblia? En dolor. Y vamos a leer esto nuevamente, el 9. Y escuche lo que dice la palabra. Dice: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Estos versículos los empezamos a leer del futuro al pasado, digámoslo así. O sea, primero tendría que ir el 9 o el 10, digamos, para poder entenderlo. Pero dice: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Eso significa que este muchacho sobresalió más que todos los demás. Pero vemos más adelante en el 10, y cuando él hace una oración, todo cambió. Esto significa que para que Jabes fuese más ilustre que todos sus hermanos, tuvo que pasar un proceso. Y diga conmigo: proceso. Vamos a ver, levante su mano quien no haya pasado un proceso. Qué silencio, hermanos. Peor si vine en el momento más difícil de su vida, en su proceso. Pero yo traigo una buena noticia, porque el evangelio es de traer buenas noticias, amén. Y yo le vengo a decir que su proceso no se compara con el tamaño de su bendición. Yo creo que no muchos lo creen los de atrás, ¿va? Diga conmigo: mi bendición, más fuerte, como soldado.
Mi bendición es mayor que mi proceso. Gloria a Dios, denle un aplauso fuerte al Señor, porque en medio de su proceso Dios le da más bendición. Dios le da más bendición. Por eso allá en la iglesia, allá en Guatemala, cuando se pasan los momentos de los procesos bien difíciles, nosotros le decimos al Señor: Señor, gracias, porque este proceso me ayuda a humillarme delante de ti. A veces, si no hay procesos, no nos humillamos. A veces, si no hay procesos, no nos humillamos. Por eso hay que amar los procesos. Wow. No sé a quién le está hablando el Señor, ¿verdad? Yo vengo a decirle esta noche, hermano, quizá fuera de una enseñanza o un gran tema teológico, como usted lo quiera ver, quizás no es el mejor o el más profundo, pero yo solamente vengo a decirle, a recordarle, hermano, que en medio de su proceso Dios está con usted. Que aunque usted se encuentre enfrente de un faraón, enfrente de tempestades, enfrente de situaciones tan difíciles y tenga que salir corriendo, y lo único que va a ser encontrarse con un mar grande donde no tenga salida, yo quiero decirle que ese mar se va a abrir y que usted va a pasar en tierra seca, porque la Biblia dice en el Éxodo que pasó el pueblo de Israel y en tierra seca. Eso significa que en medio de nuestros procesos Dios nos hace pasar en tierra seca. Yo no sé si usted se puede parar en este momento y hacer esto y decir: pero yo paso en tierra seca. Diga conmigo: yo paso en tierra seca, porque Dios tiene cuidado de mí. Dios tiene cuidado de mí. ¿Verdad que sí? Dale un aplauso al Señor, pero déselo con todo gozo. Vamos a seguir con la palabra de Dios. Este hombre fue encontrado en un momento bien difícil para él. Él no se imaginaba lo que venía. Yo no sé cuántos de ustedes quizá cuando estuvieron niños o en el tiempo de su infancia recuerdan muchas cosas difíciles o recuerdan que, por ejemplo, sus padres no crecieron al lado de ustedes. Y más adelante les voy a comentar algo yo muy personalmente, que es parte del mensaje que Dios ponía en mi corazón. Pero cuando yo leí esta palabra, esta porción de la Biblia, definitivamente cambió mi forma de pensar. Por eso digo yo que la palabra no regresa vacía. La palabra de Dios siempre deja un legado en nuestro corazón, en nuestro espíritu, definitivamente. Y la palabra Jabes, viéndolo en el diccionario bíblico, significa dolor, tristeza y número 3, no deseado. Mire qué profundo. Número 1, dolor. Número 2, tristeza. Y número 3, no deseado. Imagínense que a usted lo llamaran allá afuera, en la 24, no sé cómo le llaman ustedes, ¿va? Allá en el Walmart o el Aldi, no sé cómo le llaman ustedes, ya más o menos me voy ubicando. Pero que le dijeran a usted: hermano, dolor, venga. ¡Hala, qué dolor! ¡Qué feo! O que le llamaran a usted: hermano, tristeza, venga. O en el aeropuerto le dijeran tristeza y su segundo apellido, no sé su nombre. O en tercer lugar, que le dijeran a usted: no deseado, venga para acá. Es muy difícil y casi ni lo puedo entender en mi mente, o no lo puedo digerir fácilmente al ver este tipo de nombres que aparecen en la Biblia. Pero una madre que se encuentra desahuciada porque, número 1, ojo, no tenía la bendición. Diga conmigo: no tenía la bendición. Y ella por eso tomó esa decisión errónea, equivocada, de ponerle el nombre a su hijo así. Porque muchas veces nos equivocamos, hacemos lo contrario de lo que Dios nos dice. Dios nos dice desde un principio y empezó a poner nombres, por ejemplo, Edén, que significa paraíso, pero el hombre hace lo contrario. Pero en medio de ese proceso, el Señor escucha la oración de un pequeño. Y digo pequeño porque fue joven cuando hizo eso, cuando decidió. Y quiero decirle
yo creo que usted va a recibir esta palabra porque el Espíritu Santo ponía fuertemente en mi corazón, pero saliéndonos un poquito y entrando a la historia de Israel. Cuando estamos leyendo el capítulo 4, el primer libro de Crónicas, las crónicas pues fueron escritos que de las historias y todas las reparticiones de la tierra, genealogías y todo ello. Cuando vemos aquí precisamente en el capítulo 4, estamos viendo la repartición de las tribus o de las tierras, digámoslo así. Y es precisamente aquí cuando se encuentra la tribu de Judá. Y empiezan a hacer todos los nombres. Es como que viniera, no sé cómo se llama acá, hermano, pero en Guatemala es RENAP, ustedes ya saben también, ¿va? Pero cuando viene el cónsul, o no sé, cuando vino el cónsul móvil aquí, y que su nombre no se encuentre escrito, imagínense qué difícil. Que el nombre de su mamá o de sus padres no se encuentre. Eso significa que usted no pertenece a Guatemala. Eso significa que usted no pertenece a Nebraska en este caso. Qué difícil ha de haber sido. Es por eso que esa mamá se encontró en esa situación y dijo: no, estoy en dolores, no tengo bendición, no tengo tierra, no tengo esposo, no tengo nada. Desahuciada de una vez. Pero esta persona que nació, Jabes, que menciona la Biblia, tomó una decisión y hizo una oración específica. Hizo una oración que escuchó el Padre. Y es por eso la oración de Jabes. Ahora yo le digo, quitémosle el Jabes y pongamos nuestro nombre y hagamos la práctica. Yo voy a decir la oración de Gerson porque es mi nombre, ¿va? Diga usted, menciónelo. La oración de, y agregue su nombre en este momento. Hágalo, haga la práctica. No le va a pasar nada. Lo más que le pueda pasar es que tome fe. La oración. ¿No se han dormido? La oración de, diga su nombre sin miedo, no le voy a hacer nada. La oración de, no, tenemos que sintonizarnos. La oración de, por ahí escucho a alguien que dice su nombre como que se arrepiente. La oración de, la última vez, la oración de, ahí está, ahí estamos. Pues yo quiero decirle que este muchacho vino e hizo una oración. Yo no sé, pero mi corazón sí se quebrantó un poco porque dije: Señor, qué difícil va a ser quizá mencionar esto, pero no sé si habrá un Jabes en medio de nosotros. No sé si hay algún Jabes en medio de nosotros que se sienta que quizá su raíz es dolorosa, es costosa. O quizás no vaya a tener bendición usted porque quizás no tenga familia. Y por medio de esa familia usted vaya a adquirir quizás una documentación. O usted diga: no, pues a mí me trajeron acá y no tengo a nadie más, solamente soy yo. O quizá usted diga: no, quizá mi proceso ya está más fácil. Yo quiero decirle que Jabes se encontraba en esa situación. Pero Jabes dice que se arrodilló y que le dijo al Señor específicamente. Y le dijo: Señor, si tú me escuchares, porque por eso invocó. Y dijo: Señor, si solamente tú me escuchares y que tu mano me librara. Y dice que el Señor escuchó esa oración, porque la oración del justo puede mucho. Porque la oración del justo puede mucho, dice la palabra de Dios. Yo en esta noche le digo: no se canse de esperar. La Biblia dice que los héroes de la fe en Hebreos alcanzaron las bendiciones de Dios, las promesas de Dios con fe, pero también con paciencia. Diga conmigo: las bendiciones de Dios se alcanzan con fe, pero también con paciencia. No se canse de esperar. No se canse de esperar. No haga negocio con su bendición. No negocie con su bendición. Porque la bendición que Dios tiene para usted no se puede comparar una con otra. O sea, mi bendición con la de mi hermano no es mayor, ni la de él es mayor que la mía. La bendición que Dios ha dado para cada uno de nosotros es una bendición muy especial.
En el nombre de Jesús de Nazaret. San Juan capítulo 15, verso 7. Rápidamente porque ya se me ha ido mucho el tiempo. San Juan capítulo 15, verso 7 en adelante. Amén. Mire lo que dice la palabra de Dios. San Juan 15, 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen ¿en quién? En vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Esta palabra, estos versículos son uno de mis versículos con los cuales yo empecé en escuela dominical cuando estaba pequeño, y recuerdo que hacían el dibujo de las uvas, de la vid. Pero cuando leí esto detenidamente, ahora ya de grandecito, ¿va? Más o menos, pero yo entendí algo. Y la palabra de Dios me dice que si yo permanezco y si las palabras de Dios permanecen en mi vida, entonces yo puedo pedir todo a Dios y Dios me lo va a dar. La clave de todo esto está en que usted tiene que permanecer en el Señor. Permanecer en el Señor es una de las cosas más difíciles que al hombre le pueden hacer, porque el hombre por naturaleza es desobediente. Pero ¿cuántos obedientes hay en esta noche aquí? Cuando nosotros empezamos el camino de Dios y empezamos a vivir en el Señor, se nos hace bien complicado muchas veces el permanecer en la palabra de Dios. A veces los pastores, los líderes nos piden nos piden algo, por ejemplo un favor o un mandato, y lo primero que hacemos es desobedecer. Y precisamente con lo que el pastor hablaba, me puse a pensar esto, porque el pastor mencionaba obediencia y yo decía ciertamente, porque incluso lo tengo aquí escrito, tenemos que permanecer para poder tener la bendición de Dios. O sea, déjenme decirle que Jabes no se fue a otras tierras a buscar su bendición. Permaneció con la mamá que Dios le había dado. Y Dios ahí lo bendijo. Dios ahí le dio lo que a él se le había dado o se le había pensado dar. Y cuando leía la historia de esta historia, es que estos hombres o esta familia de la madre de Jabes venían de tierras de otros lados, de los cananeos, o sea que no eran israelitas, por decirlo así, y fueron tomados como israelitas y fueron puestos en una de las tribus, y fueron puestos en la tribu de Judá, fueron puestos en esa tribu. Ahora yo le digo, mire hasta dónde el Señor puede llevar una bendición, y no solo para una persona, sino para muchas personas. Pero tuvo que tomar la decisión alguien en decir: Señor, yo voy a invocar tu nombre. Yo voy a invocar tu nombre. Yo no sé si usted se ha cansado de invocar el nombre de Dios, pero en esta noche quiero decirle de que no se canse de invocar el nombre del Señor. El Señor ponía fuertemente en mi corazón cuando yo venía para acá y venía orando y le decía: Señor, yo quiero palabra fresca para tu pueblo, porque yo sabía que el Señor me iba a poner a predicar acá.
Y yo le decía, Señor, dame palabra como tú lo sabes hacer. Y el Señor me decía, solo dile, no sé si iba a encontrar una iglesia cansada, no sé cómo la iba a encontrar, ni estoy diagnosticando, pero el Señor me decía, solo diles que sí, que no se cansen de invocar. No se cansen de invocar. Es que la orden ya fue dada por el Señor, y cuando el Señor da una orden, nadie lo puede detener, ni las puertas del infierno las pueden detener, ni cualquier hombre en esta tierra puede detener la orden de Dios, porque Dios ya ha destinado algo, ha dado la orden. Cuando el Señor dijo que se haga la luz, y se hizo, o sea, es la orden de Dios. Lo que necesitamos es la orden de Dios, y la orden de Dios ya fue dado para usted. Así que su bendición ya está, no se mueva. No se mueva. Guatemala, hemos hablado con nuestro pastor muchas veces, y nos hemos sentado a hablar, y es bastante difícil, y hasta llora uno como, no sé, como pastor, como líder, como ustedes lo quieran ver, a uno como amigo, pues, o como encargado. Pero uno llora cuando las personas muchas veces han estado muchos años en la iglesia y se van. Y muchas veces, qué bueno que se fueran, bueno, me voy, pastor, bendiciones, y que se vaya muy bien, Dios me lo bendiga, va. Y pastor, lo amo mucho, y gracias por esas palabras, por esos 5,000 sermones que me dio en 4 años. Porque imagínense, el pastor predica una vez o 2 veces a la semana, en un año, ¿cuánto es? ¿Cuántos sermones necesita usted para agarrar esa promesa que Dios le ha dado? ¿Será que ya escuchó 500 sermones de la fe y no pasa nada? Yo le dije que le gustara la otra parte del tamal, hermano. No sé si me metía clavos, ¿va? Pero... ¿cuántos sermones tiene que escuchar usted para poder creerle que Dios va a hacer lo que Él prometió en su vida? Wow, muy pocos amenes, ¿no? Y le decía que muchas veces como pastores es muy difícil esto, y es doloroso, porque muchas veces se van las ovejas, y es cierto, uno no es dueño de las ovejas, porque nuestro Padre, Jehová es nuestro pastor, como dice el Salmo 23, pero nosotros somos como encargados, digámoslo pues. Pero duele muchas veces, y doy testimonio de esto, por eso se lo comparto a usted. No pierda la bendición que Dios le ha dado en medio de esta iglesia, en medio de esta casa de oración, que a lo mejor puede ser como el Edén, donde Dios lo quiso poner. Pero usted se va a ir y va a perder esa bendición por haber tomado una decisión que no tenía que haberla tomado. Por eso es necesario que permanezcamos en la palabra y permanezcamos en el Señor, en la santa voluntad de Él. En la santa voluntad de Él. No dar un paso ni adelante ni atrás sin que Dios nos autorice. Y eso se llama sujeción, y se llama, número 2, obediencia. Y número 3, humildad, porque reconocemos. Y es ahí donde Dios empieza a bendecirnos como un río de bendición para nuestras vidas. Como un río de bendición para nuestras vidas. Cuando permanecemos en la palabra de Dios, cuando permanecemos. Como pastores es difícil y triste, les decía, porque muchas veces personas tomaron decisión de irse, no porque se iban a cambiar de vivienda, sino por caprichos, porque no puedo decir otra palabra, por caprichos, sí. Y usted me dice, ¿por mí lo dice, pastor? Sí, por usted lo digo, porque a usted le estoy predicando. Amén. No le estoy predicando solamente a las CIAs. Y así lo decimos en Guatemala también. Para mí es, pastor, sí, para ustedes. Y ahora le digo, no se mueva de esa bendición donde está, porque quizá faltaba poquito para que esa raíz llegara y boom, jalara la bendición. Y lo digo así porque es un testimonio que ha pasado en nuestra iglesia. Nuestra iglesia, Dios la ha bendecido en todas las áreas. Y hemos visto gente que entra, gente que sale, gente que permanece y gente que no permanece. Ahora pregúntenme cuáles son los frutos de la gente que ha permanecido, y yo se los puedo compartir. Pero también le puedo decir las consecuencias de personas que no han permanecido. Y quizá lo voy a decir así
libremente, con permiso del pastor que él me dio, me autorizó. Pero número 1, familias desintegradas. Número 2, finanzas abajo. Número 3, volver al pasado. Y número 4, falta de raíces. ¿Por qué? Porque lo que quizás hacía una persona por estar orando por ti, no lo vas a llegar a hacer alguien que quizá ni te conoce, o va a costar que haga una relación contigo, y las horas que la persona se dedicaba a orar por ti va a costar muchísimo. En mi iglesia me dicen, wow, por ejemplo, tu pastor o las personas ancianas de la iglesia, qué maravillosas y cómo son de muy buenas con cada uno de nosotros, los líderes. Pero son esas oraciones, o sea, uno alcanza las bendiciones no porque uno sea bueno, es porque Dios es bueno. Y número 2, por las oraciones que estas personas hacen por nosotros, por las oraciones que ellos hacen por nosotros. Yo hoy en esta noche vengo a decirle, no pierda la bendición que usted tiene en sus manos en esta noche, porque usted tiene una bendición muy grande. Si usted pudiera ver con los ojos espirituales lo que Dios le ha entregado, es una bendición muy grande. Y siempre lo he dicho a muchos lugares y comunidades que he llegado a predicar en Guatemala, en muchas aldeas, que una comunidad o una aldea o una ciudad, cuando recibe una pareja de pastores, está recibiendo una bendición muy grande, porque está recibiendo la bendición de 2 personas que se van a dedicar a orar por usted, por sus necesidades espirituales, por esas luchas, esas guerras que usted está pasando. Ahora mi pregunta siguiente es en esta noche: ¿cuánto estamos siendo agradecidos con el Señor por esas bendiciones? Porque Jabes hizo algo. Jabes se levantó y dijo: Señor, tú vas a ensanchar mi tierra, tú vas a ensanchar mi territorio, porque él quería la bendición. Si ustedes se dan cuenta, en el mapa de Israel y Judá es bastante grande, y él quería un pedazo de tierra para poder vivir, para que vivieran sus hijos, para que vivieran sus sobrinos, no sé. Pero Dios concedió el deseo del corazón de este joven, y Dios le dio esa bendición. Número 1, permaneció en obediencia. Número 2, fue sujeto. Yo no sé qué es lo que el Señor les ha estado hablando, pero el Señor hablaba en mi corazón y me decía: sujetaos pues. Número 1, como les decía, obediencia. Número 2, sujetaos. Número 3, agradecimiento. Y usted no tiene que hacer ningún tipo de negocio con la bendición que Dios le ha dado a usted. Quiero que lea Génesis 25. Génesis capítulo 25, versículos 27 al 34. ¿Cuántos están bendecidos? Mire lo que pasó en esta historia, que me motivó muchísimo a creerle a Dios. Me motiva a leer la palabra, me da mucho gozo al ver esto que muchas veces leemos en la Biblia, y de veras que especial. 25, 27 al 34. Y crecieron los niños, dice. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la caza, hombre del campo, pero Jacob era varón, ¿qué dice? Era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su caza, mas Rebeca amaba ¿a quién dice? A Jacob.
Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió y dijo: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y el guisado de las lentejas, y comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. ¿Por qué le vengo a hablar esto para terminar este mensaje o esta enseñanza? ¿Por qué quiero terminar con esta parte de la Biblia? ¿Cuántos están bendecidos en esta noche? ¿Cuántos están bendecidos? Yo lo veo muy bendecido a usted. Y eso que no he ido a su casa, ¿verdad? No he ido a ver su casa, sus vacas. ¿Qué más, hermanos, que hay aquí? Ovejas, neveras, congelador, no sé cómo le llaman. Pero usted está bendecido, porque usted tiene a Cristo Jesús en su corazón. Yo le voy a decir algo: usted no se emocione por vivir en Estados Unidos. No. Antes bien, emocionados porque vuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Que vuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Usted tiene una ciudadanía celestial, eterna, que nadie se la puede robar y no la puede negociar con nadie. Y es la patria celestial. Mire qué lindo. Por eso le quería terminar con este pasaje de la Biblia, porque en mi vida quizá pasé un momento bastante parecido al de Javes, y por eso yo le dije que se lo iba a mencionar en este momento. Y no tenemos que vender nuestra primogenitura ni sentirnos menos o inferiores a alguien más, o menos o no sé. Pero usted debe de amarse y decir: Señor, gracias porque tú me has dado la vida, gracias porque soy tu hijo. La Biblia dice: amarás a tu prójimo. ¿Como quién dice? Entonces tengo que amarme a mí mismo. Y no es un mensaje de ego, hermano, porque no es un mensaje de ego. Es una palabra que la Biblia nos manda y que nos demanda a la vez. Por lo tanto, yo tengo que conducirme sobre el buen camino, porque si me conduzco sobre el buen camino, entonces me estoy amando. ¿Sí? ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces debo de conducirme sobre el buen camino. Jacob y Esaú, dos hombres, de hecho gemelos, se encuentran en este momento en la Biblia, en esta parte de la historia del Génesis. Y uno no se da cuenta de la bendición que tiene. Tuvo en poco la bendición. Tuvo en poco la bendición que el Señor había puesto sobre él. Pero otro más vivo, como decimos nosotros guatemaltecos, otro más vivo y se aprovecha de la bendición de su hermano y hace un pacto y un montón de juramentos que leímos ahí atrás, pero que al final de todo el Señor bendice. Uno hizo trampas, otro quizá desvaloró lo que tenía, pero al final el Señor bendijo a los dos, porque podemos seguir leyendo en la Biblia y el Señor los bendice a los dos. Pero hay una actitud o una lección que a mí me deja como persona, y es de que una actitud que toma Jacob, quizá no la mejor, quizá no de la manera correcta, pero que a través de esa acción que él toma de fe, Dios bendice, y es como quizá robando una bendición. Usted no necesita robar ni quitarle a nadie para que Dios bendiga su vida. Amén. Y José en la Biblia solamente hizo algo.
y quizá en otro momento les vaya a compartir ese mensaje de la Biblia. Pero muchas veces nosotros vivimos en escalones, o la vida es una escalera. La vida es una escalera. Y en un peldaño que usted se vaya a encontrar de la vida, quizás vaya a ser donde usted vaya a ser humillado, donde usted vaya a ser menospreciado, donde usted vaya a ser lastimado, donde usted vaya a ser aislado. Pero por el otro lado, la Biblia dice que al humilde Dios lo exalta. ¿Sí? ¿Está conmigo? La Biblia dice que los que lloran recibirán consolación. La Biblia dice que los mansos y humildes heredarán el reino. Entonces, usted tiene que darse cuenta que aunque el momento, la circunstancia, la tribulación o la angustia que usted esté pasando no se compara con la bendición que Dios trae para su vida, y que nada de eso puede detener lo que Dios ha puesto para usted. No necesitamos negociar. Y una vez escribí ahí en el Facebook, porque me gusta escribir bastantes pensamientos, palabras que el Señor pone en mi corazón, y coloqué, recuerdo que escribí: señores, no necesitamos negociar. No necesitamos negociar con muchas cosas, por ejemplo la integridad, con los valores, con muchas cosas que usted le tenga un valor agregado. No necesitamos negociar con la lealtad. Necesitamos ser personas íntegras, necesitamos ser personas rectas, necesitamos ser personas con un corazón que ame a Dios. Y entonces Dios va a venir sobre usted y Dios lo va a bendecir. Quizá Dios había puesto una bendición para usted y en el camino Dios le va a añadir más, porque Dios nos añade bendiciones día a día. Y el Salmo 103 dice que el Señor nos corona de favores y de misericordias. El enemigo conoce muchas veces nuestro pasado, conoce muchas veces de dónde venimos, y es por eso que va a querer estar estropeando su vida, para que usted pueda estar siempre viviendo el pasado. Pero por eso la Biblia dice: las cosas viejas, y aquí todas son hechas nuevas. Por lo tanto, usted tiene que dejar el pasado y soltarse del pasado y decir: pasado, te vas, te quedas, pero yo camino, yo voy adelante, porque Cristo me llama, y es la orden del Señor, y es la orden de nuestro Señor. Y por último quiero dejarles esta palabra, y escuche lo que dice esta palabra, hermano. Lo que a Jabes le siguió, lo que a Jabes le estaba pasando en ese momento, era lo que decía el Salmo número 23. Y Jabes tenía un pasado difícil. Usted supo en la enseñanza que su nombre significaba dolor, tristeza, soledad, no deseado. Quizá podemos decirle hasta amargura, porque eso era lo que le reprochaba a él. O sea, él no vivía feliz. Pero lo que le pasó fue lo que dice el verso 6 del Salmo 23. Y Jabes vivió esto y dijo en su corazón: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y este fue el final de Jabes. No se aparece más en la Biblia. Una vez aparece su nombre. Puede haber otro Jabes, pero de otro linaje, pero de Jabes solo una vez aparece. Poderoso lo que el Señor hace con este varón. Ensancha su tierra, ensancha su territorio. Dios lo bendice hasta donde ya no podía alcanzar su bendición.
Después que todos le llamaban dolor, después que todos le llamaban tristeza, después que todos le llamaban amargura, todos querían estar cerca de Jabes o la bendición que él tenía en su casa. Y yo estoy seguro que Dios va a bendecir su casa, su familia y sus hijos. Porque esta fue la palabra que el Señor me dio esta noche para usted y su familia. Y tómelo en el nombre de Jesús. Póngase en pie y quiero hacer una oración de fe en esta noche para darle gracias a Dios por esta palabra. No sé si en esta noche hay alguien que nos visite que no haya conocido al Señor en su corazón. Yo quiero invitarlo a que pase aquí al frente y quiero hacer una oración por él, por ella. Si no lo hay, quisiera orar por un hermano, una hermana que se haya sentido como en esta noche, como un Jabes, y que haya dicho: Señor, quizás me costó muchísimo creerte, pero aquí estoy. Y que vaya a invocar el nombre del Señor y se vaya a arrodillar al mejor lugar, al más secreto, al más especial, al más grande, y le vaya a decir: Señor, yo quiero esa bendición, yo quiero esa tierra, yo quiero esa bendición que tú me vas a dar. Si usted quiere hacerlo, en este momento lo puede hacer, y le invito a que pase aquí al frente. Y quiero orar por su vida, porque hay una bendición, y no solo una bendición para usted, sino para su familia. Y el Señor me está hablando y me decía: necesito sacerdotes en sus familias, porque ese trabajo sacerdotal tienes que seguirlo haciendo, porque Dios se agrada de ello. Dios se agrada de ello. Oramos en el nombre de Jesús.